Hola gente guapa, hoy toca beatemaps que nos llegan 2025 y quizá 2026, los próximos beatemaps que nos llegan para el año que viene, que hay unos cuantos, es una lista casi de 70 títulos que llegan a diferentes plataformas, la gran mayoría a Steam, también consolas, muchos de ellos a consolas. Es verdad que hay muchísimos más, de hecho podría haber puesto 200, lo que pasa que los otros ciento y pico son de dudosa calidad, por no decir dudosa carroña. Muy pochos, lo iremos hablando. Y ahora veremos de estos 70 cuáles al final están bien, están finos filipinos, cuando los tengamos en el mercado, que aunque muchos de ellos apuntan muchísimo, apuntan mucho. El Yanjo Power Ranger ya están en el mercado en digital, por eso no los pongo. Si ya han salido en digital, de momento ahí se quedan. Otra cosa son las ediciones físicas, que nosotros ya sabéis que somos amantes de las ediciones físicas. Nos pregunta Eva si está la música alta. La música está bien. Está en pelín alta, la bajo un pelín, ¿vale? La bajo un pelín. Ya me decís si está mejor ahora. Y tal. Venga, vamos al lío. Pero sí que hay cositas muy interesantes. Está bien, dice Miguel, vale. Venga, perfecto. Esto sí que... de la gente de Retroware, que además lo han hecho fantástico con el Ash y el Halloween, estos juegos que nos han llegado hace poquito en físico, esos juegos de plataformas de acción pixel. Este juego es de ellos, el Toxic Crusaders, que nos llega el año que viene, sí, el año que viene llega. Y además este, si preguntaba el bueno de Mike, este sí que llegará físico por Limited Run Games, este beat'em up, basado en la serie de animación de la serie clásica de culto del Vengador Tóxico. Había una serie de animación bastante pochina, pero bueno, había una serie de animación. Y este, basado en esa serie, nos llegará el año que viene, además por Limited Run Games. Pinta muy guay, después de que el estudio hemos visto lo que son capaces de hacer con sus juegos. Eso sí, con ayuda de la gente de WayForward, pero vamos a tener que pasar por el aro, me parece a mí. Bueno, el Space Hunter es otro muy chulo que se anunció hace poquito que se anunció además en el evento latino Showcase. Se vio el gameplay. Es un juego, no sé si es... bueno, es hispanoamericano. Y pinta muy bien. Este Space Hunters va a llegar a Steam y consolas el año que viene, 2025. Y la verdad es que pinta guapo, ¿eh? No sé si lo conocíais, ya lo hablamos de él. Hablamos de él hace un par de semanitas. La verdad es que no tenía mucha idea de él y di, ostras, esto está chulo, ¿eh? Está muy bien. Pinta maneras. También cooperativo. Se aleja del pixel, pero luce muy guapo el juego, este Space Hunters. Bueno, esto... a ver cómo sale el juego. Porque lo que se ve, lo que se ha visto de gameplays, es un beat'em up 3D espectacular. El Acts of Blood, que de momento sabemos que sale en Steam. Parece que hay un desarrollo posiblemente a consolas PlayStation 5. Que ya se están enseñando, cada 6 meses se están enseñando cositas. Cómo va el desarrollo, brutal. Ya veréis el juego este. Esto es una... a ver cómo sale. Con combos inverosímiles. Tortas a cascoporro. Me recuerda a los combates de Batman, Arkham. Muchos power-ups. Línea de evolución del personaje con diferentes estilos de lucha.
Si al final lo que parece y lo que prometen le sale bien, ojo con él. Este Acts of Blood. Pinta, la verdad, muchas maneras. Tiene combos muy guapos, la verdad. ¿Lo conocíais el Acts of Blood? Actos de sangre, ¿lo conocíais? Yo vi, quizá hace un par de años, vi algo. Y no me he acordado hasta que me he puesto a indagar con el tema de los beatemaps, que he visto esto, digo, uy, esto ya tiene otro color. Esto ya no es lo que se vio, esto ya es otra cosa, Hola, pues, ¿qué pasa, Marcos? Triple Indie. Buenas noches, felices fiestas, Navidad, sí. Sí, hola, aquí tenemos el guapo de Marcos, que además me parece que ha iniciado nueva sección, ¿no, Marcos? Nuevo podcast, hablando de juegos. Aquí Eva os pasa el enlace de YouTube de Marcos, de Triple. Bueno, y ahora vamos a Devolver Digital, que tiene varios beatemaps en desarrollo. Este es uno de ellos, este es el Stick It to the Stickman. Es un 2D muy, como veis, muy simplista, pero cachondo el juego. Dice Marcos que nos va a llamar a filas a mí y a Eva. Bueno, habrá que acudir. Habrá que afeitarse bien la cabeza y ir a la guerra. Este es de Devolver. Ya sabéis que Devolver normalmente edita juegos muy buenos. Lleva un par de años en desarrollo este Stick It to the Stickman. Un par de añitos ya. Y en principio la fecha de salida es este 2025. Pero el que nos dejó bastante locos, que además lo vimos en el especial de Pixels, que llegará el año que viene, para los desarrolladores y diseñadores del juego Dead Cells, este Tenjutsu, también lo publicará Devolver, brutal, este beat'em-up con toques roguelite, exageradamente exquisito, veréis, con ese pixel del estudio de Dead Cells, aquí y además con una buena animación. Y este tiene una pinta también a muchas maneras, este Tenjutsu. Este de los que más le sigo la pista, al Tenjutsu. Si juntamos Devolver con el equipo de Dead Cells, pues puede salir una cosa grande. Bueno, este lo he puesto aquí. A ver, cuando veis Herbe Software, a ver si sabe alguien qué juego es este, de desarrollo español, beat'em up. Me ha hartado reír con los trailers. El juego se llama Spanish Rage, la rabia española. A ver, es que es una gozada como esto salga bien. El juego como salga bien. De videojuegos Fermín, cuidado. Mirad, hay un par de trailers. He puesto un par de trailers porque es que no quiero que os perdáis detalle. Un videojuego al más puro estilo arcade. A ver, es un juego, como veis aquí, basado en los personajes de las películas Kinky. Perros callejeros, el vaquilla, etcétera, etcétera. Esto es una gozada,
Sí, sí, el vaquilla, el torete, toda aquella pesca de las películas de Kinkies de la época de últimos de los 70, principios de los 80. Qué chulada esto. Cuidado, cuidado, que yo... Mira, una obra escrita y dirigida como si fuera una película, ¿no? Torrente. Pues parece que van en serio. Parece que van en serio. A ver cómo les queda el juego. Bueno, y aquí tenemos otro juego español. En este caso, este lo va a publicar... Bueno, el publisher es Selecta y es basado sobre la serie terrorífica de Art, de Terrifier, que ya lo vimos en el canal, y además con un buen pixel. Este tiene muy buena pinta y ya os aseguro yo que esto llegará físico de mano de Selecta en edición retail seguramente. Para consolas también saldrá en Steam. Con varios personajes de la aclamada serie de terror de Art Terrifier, Art el payaso. Es igual de feo, ¿eh? Del equipo Relevo en estudio español. Bueno, Heinz, Honor and Revenge. Este además sale en enero ya. Este lo tenemos de aquí nada. Este beat'em up sale ya en enero en Steam. En un par de semanitas. Hola Evil, ¿qué pasa, guapetón? Este sale en un par de semanitas. Si os interesa, en digital lo tenéis en Steam en 2 semanitas. Creo que a partir del 15 de enero sale ya. Este Heinz. Heinz, Honor and Revenge. ¿Vienes a ver beat'em up? Sí, sí, pues hay unos cuantitos. No todos de calidad excelsa, ya lo verás. Pero es verdad que, a ver, beat'em up salen cerca de... El año... hay casi listados más de 200. Ahora, que sean de calidad... Pues... He metido 70, pero habría que hacer más criba, ¿eh? Dice Dale, Spanish Rush es carne de cañón para que lo saquen limitado los de Impact con los One Love Games. Hombre, ojalá, Dalbert. Ojalá el Spanish Rush salga físico, ¿eh? Yo sería uno de los que pasaría por el aro. Hola, Manu. Vamos empezando la noche, sí. Bueno, aquí uno que este sí que me acuerdo que salió en Kickstarter hace poquito. Y tiene buena pinta el Radiant. Gráficamente no está nada mal, bastante cute. A ver qué tal es el gameplay. En principio sale para finales de 2025. Y parece que le han puesto bastante cariño a este Radiant. Hombre, gracias, Manu. Gracias, 2 mesazos con nosotros. Gracias, guapo, por esa pedazo sub. Y también tenemos aquí a Gorricha. Hola, guapa. Este es Radiant. Es bastante bonito, la verdad, el Radiant. A ver qué tal, si sale bien. Este es de los que veo muchas posibilidades de verlo físico, el Radiant. Veo muchas posibilidades de verlo en edición física este juego. Guardians of Light, Radiant. Bueno, este sí que va a salir físico. Este además salió en el showcase de Limited Run de hace unos meses. El Giant Silent Bob, de estos dos comediantes americanos. La edición Chronic Blunt Punch. Es el segundo juego beat'em up que sale de ellos. El primero salió con gráficos NES. Y este sale con gráficos reimaginados, más modernos. Me gustaba más la versión Pixel NES, pero esto está en desarrollo. Llega este 2025, además tendrá edición física por parte de Limited Run Games, este beat'em up.
Hombre, Uta, gracias, guapo. Qué pedazo raid del bueno de Uta Time. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, guapetón? Aquí estamos hoy con los beatemaps. Aquí vale hace la promocita el bueno de Uta Time. Un gran jugón. Aventuras gráficas a cholón. Menudas pilladas acá con Evil. Vas a ver muchas fusiladas hoy. Hay cada fusilada aquí que me sagra los ojos. Hay cada juego que sagra los ojos, ya lo verás, ya. Bueno, el Double Dragon Revive. Bueno, aquí tengo sentimientos encontrados. Ya al final tenemos fecha de salida. Sale el año que viene en octubre. Saldrá para Play 5 y Xbox en Occidente. En Asia también llegará en PlayStation 4, que es la que querré pillar. Me ha gustado más estos gameplays últimos, porque realmente el último gameplay que vi con los personajes clásicos no me acabo de hacer. Este último gameplay con los nuevos personajes me ha gustado algo más. Espero que salga más fino. Pero lo vi un poco lento, pero en cambio en estos últimos gameplays he visto más velocidad. Me ha gustado más. Me ha gustado más. A ver qué tal. A ver, Evil, a ver cómo se juega. Ya digo, yo estaba un poquito rayado con el primer gameplay de los personajes, lo vi un poco lento. Y ahora ya viendo estos últimos con los nuevos personajes, digo, uy, esto parece que mejora. Hola, Kira, buenas noches. Bueno, aquí vamos una de las fusiladas buenas. El Skull Hero. El Skull Hero vais a ver cositas. No suena a ver. A ver qué juego beat'em up os suena este juego. A ver, no me quejo, que se ve bastante bien. Se ve bastante guapo. Incluso tiene minigames con shoot'em up. El juego sale el año que viene. Y no me extrañaría que también en físico, porque tiene buena pinta este juego en pixel. Pero tiene unas fusiladas de Scott Pilgrim que no se menea, vamos. Y River City, pero sobre todo tiene cositas de los dos, sí, Dalbert. Del River y luego también del Scott Pilgrim. Alguna fase que se nota ahí. Pero bueno, luego tiene cositas interesantes y originales, A ver qué tal. Porque la verdad es que todo lo que nos han mostrado, el nuevo tráiler del gameplay, ha mostrado muchas cosas y se ve muy guay. Este Skull Hero. Lo tienen bastante avanzadete, Oh. Skull Hero. Bueno, el Big Helmet Heroes. Es otra fusilada. Es como el Castle Crashers vitaminado, ¿no? ¿No os suena el Castle Crashers? Es como el Castle Crashers vitaminado. Gráficos actuales. Sí, tiene que estar en local, tiene que estar bien. Además, posibilidad de cooperativo a 4. Lleva bastante tiempo en desarrollo. Este Big Helmet Heroes. Lleva bastante tiempo. Y la verdad es que se ve bastante cuidado. Como dice Evil, bastante curiosete. A ver, habrá que probar el gameplay. Pero luce bien. Big Helmet Hero. Llega a todas las plataformas. Es un género que normalmente cuando el juego sale bien, salen en consolas también, no solamente en Steam. Y este es otro que gráficamente es raruno, pero lo pintan bien. Hay gente que ha jugado a beta cerrada, al King's Blade, y lo pintan bien. Con ese rollo bárbaro de por medio. Aunque ya os digo, el tema gráfico no sé si es
una gozada o una marranada. O sea, no sé cómo pillarlo, porque es original y a la vez raro. Como dice, son un rato feos. No lo quería decir tan claro, pero sí, son bastante feos. Pero a Eva le gustan. Es que hay gente que le mola. De hecho, a la gente que ha jugado la beta le ha gustado mucho este juego, el Kingsblade. Le ha molado bastante. Así que tiene que estar guay. Artísticamente, original lo es. Kingsblade. Tenéis además ya la demo disponible, ¿eh? Bueno, y ahora vamos a otro juego así, no sé cómo tomarlo. Hablan mucho de él, pero yo no sé. Gráficos NES, es el Dancing Divas. Son unas divas que se dan de tortas. Tiene su rollete, ¿no? Ahí gráficos un poco... Hombre, a Kemi se suscribe con el Prime. 14 mesazos ya, gracias guapa. Tiene ahí cositas del Roger Rabbit, ¿no? La película. A veces tengo sentimientos encontrados con los beat'em up, no con los juegos en sí, sino con ciertas desarrolladoras y publishers que a veces no sé si los listones de calidad lo he notado con la búsqueda que llevo un par de días con el tema del especial de hoy, que si bien en otros géneros la calidad es mucho más alta, los Metroidvania por ejemplo, la criba, me cuesta hacer más la criba porque hay muchísima calidad en sus juegos. En los beat'em up he puesto el 20-30% de lo que hay que va a salir a futuro. La calidad es bastante inferior a otros géneros, parece como que se le ocurren bastante menos. Bueno, y este es el juego, el Travel Maker 2 Beyond Dream. Ya voy a hacer una primera parte. Y este juego, cuidado, a ver, es un juego que intentan mezclar el beat'em up con cositas de los Yakuza, con minijuegos, incluso algo de pesca, lucha libre, bueno, una cosa rarísima, pero que bebe mucho de Yakuza, pero enfocado sobre todo a la lucha callejera, al beat'em up. El juego es Travel Maker, si os interesa, Travel Maker 2, la secuela, Beyond Dream. Sí, el anterior, sí, los beat'em up de Konami, sí, David, sí. Tienen, a ver, el propio estudio, la gente ya lo comentan, que tienen bastante influencia de los Yakuza, ¿eh? Mike. Hola, Shinra Guapetón. Podemos hasta entrenar, en plan, ¿eh? Travel Maker 2, incluso minijuegos de música. El año que viene lo tenemos. Y este es uno de los que tiene buena pinta, el Pizza Kit. Este lleva ya por lo menos 3 añitos, 4 de desarrollo. Ya cuando hicimos el anterior especial de beat'em up ya hablamos de él. Este es el último gameplay que ha salido. Ya empieza a lucir mejor este Pizza Kit. Hombre, el abuelo gamer, buenas noches, guapo. Me habéis canjeado que beba, voy a hacer caso. Y este luce bien, este Pizza Kit. A ver qué tal es el final. Cómo le sale el juego. Lo único que no me acaba de hacer es el tema del daño en números. Tal como lo tienen implementado en el juego. No me acaba a mí gráficamente me gusta mucho. Tema colisiones y tal, pero el tema de la numeración de daño, tal como sale, no me acaba a mí de...
Bueno, ¿os acordáis del Brock que ha salido hace muy poquito? Además lo tenemos edición física. El Brock The Brawl, ese juego aventura gráfica que mezcla los dos géneros point and click con beat 'em up. De hecho, la gente de Cowcat, que además lo distribuye, ha salido hace poquito, después de un largo tiempo en pre-order por parte de Retard Games, ya lo están enviando los juegos en PlayStation 5 y Switch. Han preparado un DLC casi como un juego completo. Este DLC es el Brawl Bar, que nos llega el año que viene, tiene muy buena pinta, ya os digo, es un juego muy muy interesante. El hecho de mezclar el tema de la aventura gráfica con el beat 'em up más clásico, como podéis ver, pues está bastante chulo. Ya os digo, lo que es el juego completo, el principal, ha salido físico por parte de Retard Games. Y el Wendigo Blue, este es uno de los juegos que hace poquito se mostró y de mejor pinta tiene. Tiene un pixel increíble, el Wendigo Blue, el Wendigo Azul. Qué guapo se ve este, la verdad, mola un montón. Wendigo Blue. Bueno, no os olvidéis del evento que hizo Sega hace 2 años, Que hace 2 años hizo un evento. ¿Os acordáis del evento en la Gamescom de 2023? No la de 2024 que pasó hace unos meses, ¿no? Fue en agosto, ¿no? No, la de 2023. El año que viene ya empezaremos a ver cosas de las que se mostraron aquí por Sega. El Golden Axe. ¿Y el otro cuál era, Mike? 2 beat 'em up, además de otros juegos, bueno, el Street for Rage, ¿no? Y otros juegos como los que vais a ver ahora, el Shinobi, Evil, el Shinobi, exactamente, el Shinobi, que además se vieron pinceladas ya de los juegos de manera muy rápida, y ya han pasado 2 añitos, no han pasado el Jet Set, Radio. Aquí tenemos el Street for Rage que se mostró algo, El Shinobi que también se lucía muy bien. Y el Golden Axe. Pues esto bueno, y el Crazy Taxi. No son beat 'em ups, pero bueno, ya que están aquí. Esto llega el año que viene. Empezarán a mostrar cositas ya, o alguno saldrá. Así que cuidado, acordaros que esto está ahí, Está ahí. Dice Evil que el Shinobi hay algún vídeo filtrado con un poquito de gameplay. Ostras, pues si se parece a lo que vi o el nuevo de la gente de las Famous, ostras, qué guapo. Bueno, y el Ghost Vanguard. Este tiene una pinta increíble, muy chulo. Con toquecito roguelite, este beat 'em up. Ghost Vanguard tiene... nos sale este año que entra y luce de escándalo. Ghost Vanguard. Habla muy bien de él, sí, no, si ya veis que el pixel está muy cuidado. También el tema del gameplay. Sí, mucho rollete de Bill, es que mola mucho, A ver, si nos lo sacan en edición física, ojalá llegue este juego en edición física, porque hay algunos que la verdad es que moriría un montón. Este es uno de ellos. Bueno, el Final Knight. El caballero final. Otro pixel cooperativo, bastante chulo. Y ya lo mostramos en algún... Me parece que en el directo de Pixels también lo mostramos. Pero lo único que me saca de la ecuación el tema online competitivo que tiene, ¿no? Porque aquí han intentado mezclar ese rollo Dungeons and Dragons en un beat 'em up bastante loco.
Y la verdad es que luce bien, pero el hecho del competitivo que quieren implementar también, no sé, no me acaba a mí de hacer. Pero bueno, supongo que hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Este es el juego, este es el Final Night. Sí, sí, bastante a los Dungeon Dragons, sí, Evil. Bueno, ya, ¿os acordáis que esto llega este año? El Battle Breaker, el Battlegrounds, la edición Ultimate con mejoras. El juego clásico que llegó a Vita y PlayStation 4 hace ya casi 8 añitos, 7 añitos 8, nos llega esta edición mejorada para nuevas generaciones Switch y PlayStation 5, además de Steam, con las cabezonas del Phantom Breaker. En este caso ya no son juegos de peleas. Es un beat'em up más clásico que podemos jugar hasta 4 players. Juegazo, por cierto, juegazo. Nos llega además retail también a España. Nos lo trae, creo que si no me equivoco era Meridian, para PlayStation 5 y Switch. Este es muy chulo, Wakemi. Ya era muy guapo el juego base que salió en Vita en Play 4. Y ahora viene mejorado. Bueno, y este no estaba mal. Este es el Class Zero 7, el cual se había visto algún tema del motor, que puedes coger cualquier cosa, pegar tortas. La verdad es que está bastante guapo este. Puedes lanzar lo que quieras, pegarte tortas con todo lo que cojas. El Class Zero 7. Todo se puede destruir, dice. Bueno, y el Breeze in the Clouds, un juego que lleva por lo menos 3 años de desarrollo, que luce genial, es un kitty map, es del perrete dándose tortetas. Hola Maite, guapa. Piensa Mike que muchos de los juegos son juegos indies. Tienen dinero o pasta hasta cierto límite. Igual son inacabados, pero igual para un renderizado no tienen para poner texturas. Estos no sé cuánto será el equipo de desarrollo, pero la gran mayoría son juegos indies. Este, por ejemplo, luce muy bien. Este Breeze in the Clouds. A nivel gráfico. Más cute, como dice Wakemi, sí. Bueno, y esto ya son palabras mayores, porque ya el primero muy bueno, el Mayhem Brawler 2, que ya nos llegó el primero, además lo trajo Retard Games para Play 5, Play 4 y Switch, gustó muchísimo, recordando a Street for Rage en muchísimas cositas. Nos llega la secuela, Mayhem Brawler 2, y la gente les tiene muchas ganas, la gente que jugó el primero, gente que le encantan los beat'em ups, de darse de mamporros con el juego. Es posible que también lo traiga Retard Games esta secuela. Al principio, gráficamente, me acuerdo el primero, no sabíamos si cogerlo, porque veis que gráficamente, claro, ya no es pixel y tal, pero luego supuso, como le pasó al Street for Rage, que el juego a nivel de gameplay está muy bien. El Nightmare Cops, Policías de Pesadilla, es un juego que lleva 5 o 6 años de desarrollo. En principio tendría que salir ya, pero ya no me creo nada. Este juego lleva un montón de tiempo en desarrollo, el Nightmare Cops. Beat'em up, original lo es un tubo.
Pero bueno, yo, si tuviera que decir alguno que no llegara el año que viene, este sería uno de ellos, porque llevan diciendo que sale cada año y cada año se retrasa. Cooperativo, gráficamente se ve muy chulo. La verdad es que prometía muchísimo cuando se anunció. La gente le tiene muchas ganas. Pero que ahí está, que se va retrasando, se va retrasando. Nightmare Cops. Visualmente es muy muy guapo a nivel de colores. Bueno, ahora vamos con un juego que desde que se anunció la gente lo está esperando. El The Tiny Too Good for School. Gráficamente, cuidado. Se ve muy guapo a nivel de movimientos, el tema beat'em up de estas chicas. Muy guapo, la verdad. El de Tiny. En principio creo que llega a mediados del año que viene. A principio del año que viene, Mike, lo que bueno, ya sabéis que cuando un juego está en desarrollo, las fechas son así como así. Habrá que esperar al final que salga de verdad. Pero sí, llega en 2025. Sí, tiene un aire, sí, a Vanilla, sí, Evil. Tiene ahí un aire ahí de hecho a mano, más humildón, ¿no? El Spine, el Spine. El Spine, este juego que ya lleva varios eventos que se está mostrando en la Gamescom, incluso en el último evento de PC, y la verdad es que luce bastante guapo, este Spine, con esa estética cyberpunk. A ver cómo sale el juego. Tema de golpes. Spine. Llega a PlayStation 5, llega también a PC. Supongo que este también llegará físico. Dice, yo tengo muchas ganas a Barbarian. Está hecho por una sola persona que estaba en Air System Wars y tiene pinta espectacular. Bueno, pues me la apunto, Evil, Barbarian, y lo vemos al final. Vemos también el tráiler. Barbarian. Me va a gustar seguro, si me lo dices tú seguro que me encanta. Bueno, este es el Ra Boom. Otro juego bastante interesante, como podéis ver, visualmente muy bonito. Este otro beat'em up, también cooperativo. Se puede a 4. No está mal. Pensad que son beat'em up, sí. Las mecánicas beat'em up, si son de corte clásico, está todo inventado. Ya es que nos guste el género o no, pero ser original en el beat'em up es complicado. Ahora, el tema, sobre todo el que nos gusta los beat'em up, es al nivel jugable. Ahí está la diferencia. Bueno, no es el Street of Rage, pero es el Street of Rageness. A ver, no sé si decir cutre o super original. Gráficamente es lo que es esto. Es como una especie de Mortal Kombat de beat'em up.
Como dice Shinra, duro, duro. Esos gráficos... Pero bueno, cuidado, esto hay que jugarlo. Que luego igual es la hostia, ¿eh? Como podéis ver, esto es duro, duro. Pero bueno, habrá que probarlo. Bueno, estos juegos van a llegar a físicos. Son del mismo estudio, de Artplay. El primero ya lo conocéis mucho, que lo hemos hablado en el canal. The Phantom, basados en el juego de cómic de los años 60-70. Que además está detrás también en la publicación a futuro en físico Limited Run Games. No sé si para los amantes del cómic gráficamente es lo deseable. Muchos lo esperamos porque no hay un juego de Phantom. ¿Desde cuánto hace que no hay un juego de Phantom? Hace tantos años. Esto ya es casi inaudito que salga un juego beat'em up. Gráficamente es lo que es. Duro también diría yo. Falta verlo jugablemente. Pero que esto sale. Y además llegará físico. Sí que es verdad que se ve un poco raruno en algunas cositas, pero no os engañéis que si sois fans de Phantom vais a caer como un servidor, ¿eh? Sí, la animación Evil es lo que se ve mal. No sé si es por un tema de asemejarse tanto al cómic o que realmente son chusteros. Pero bueno, no queda ahí la cosa. De Art of Play van a sacar otro, que es el Lady Death, otro cómic, el de Monicron, basado en esta Lady Death, en esta demonia. Hola, jovellanos. Sí, el Nike Lashers, eso ha sido... Bueno, de hecho no lo vamos a comprar nosotros. Está demasiado... Es demasiado malo. Después de catarlo, no. Pero bueno, veis este también, mismo motor. En este caso cambiamos de protagonista. Es la demonia Lady Death. En otro tipo de cómic. Y posiblemente también lo veamos publicado también en físico por Limited Run Games. Mismo motor. También de Art of Play. Y que también nos llega el año que viene. Hola, Retro, guapo. Hoy va de hostia, sí. Sí, 70 titulitos más o menos. Que nos van a llegar el año que viene. 2025, principios 2026 de beat'em up. No todo está bien, pero hay cosita muy interesante. Aquí os dejo el canalcito de Retro. Bueno, este no está tan nada mal. Este es el City of Rampage. Este luce bastante bien, sobre todo el tema de movimientos. Es un 2D clásico. No tiene fondos como otros juegos en los cuales nos podemos desplazar en profundidad. Pero no está mal. Habrá que verlo jugablemente. A ver qué tal. Este es el City of Rampage. Tiene el tema de jugar también con la pared, como habéis visto. Se queda raro, no sé. También este gameplay es de hace un añito y medio, 2, Evil. Espero que mejore bastante, ¿eh? Mira, de 2021 era el gameplay. Aunque en teoría sale ahora el año que viene. Veremos al final. Bueno, el Buccaneers. No sé si este juego estará bien o no. A ver, intentan imitar la old school beat'em up, ¿no? Un juego old school con 4 players de piratas. A ver, a mí me gusta el pixel. Es muy... Algunos dirán que es muy chabacano, es muy obsoleto, pero me gusta. Habrá que ver jugablemente, ver qué tal. Pero bueno, que sepáis que esto sale el año que viene. Parece el Runner. Es muy clásico, Evil. Pero bueno, nos hacemos mayores y
Y esto sigue gustando. Sí, es muy arcade, clásico, sí. Me gusta, me gusta. Este Buccaneers, Ship Shape. Bueno, el Down in the Dark. Este luce bastante bien, ¿eh? Este estaba bastante guapo. Este además lo vimos el año pasado. También lleva 2 o 3 años de desarrollo. Es verdad que los sprites, el pixel son personajes bastante chiquititos. Pero luce bastante guapo. Entonces tenemos a una persecución de coches. El juego es el Down in the Dark. Y este es de Kuwait, de los brasileños. Y lo ponen bien, no lo sé. Yo aquí tengo mis sentimientos encontrados con este también. Lo veo un poquito... ¿Cómo llamarlo? Arcaico, no sé, tema impactos, no sé, basado en las leyendas artúricas. El juego es el Blades of Battles and Battles. No sé, este le tengo yo muchas dudas al juego. La animación falta un poco bastante. bastante. A ver, es verdad que aquí nos dicen que está en desarrollo el juego. Habrá que ver al final. Igual al final el juego... Bueno, sale para todas las plataformas el juego. El Kings of Hell. Otro que también lleva bastante tiempecito de desarrollo. Este, quizá, para mi gusto, la cámara es demasiado loca. Al ser el 3D, pero veo un poquito tema cámara un poco loca. Y luego... demasiado colorinchi. Llega un momento que pierdes en pantalla lo que estás haciendo. Habrá que ver a nivel jugable, a ver qué tal. El Kings of Hell. Y este es el que ya hablamos en el especial de juegos Pixel que llegan el año que viene y pinta maneras, no está nada mal. El Mad King Redemption. Con cositas a lo bárbaro. En esa mezcla de Barbarian, Golden Axe. A ver qué tal, cómo evoluciona el juego, nos llega el año que viene. El juego es el Mad King Redemption con varios personajes. El bárbaro, el bruto que tenemos aquí, la valquiria. Tiene incluso tema de roguelite de por medio. Gráficamente se ve guapo, se ve chulo. Y bueno, y aquí vemos esas cositas que recuerdan al Golden Axe. Esa fusilada guapa, pero que no le vamos a decir que no, ¿eh? Y los botellines buenos de los enanos. Este es uno de los que tengo ahí apuntadito, ¿eh? El Mad King Redemption. Mad King Redemption. El Kyborg. Este también luce bastante bien. Este es otro beat'em up 3D. Que ya... creo que esta build, este gameplay de hace 3-4 mesecitos. Creo que es la overview, sí. Este es el gameplay de overview. Creo que incluso había beta abierta. Y lucía bastante bien este beat'em up 3D. Muy clásico, tema de golpes 3D.
más arcade. Dice Cream. Este Dice Cream lleva en juego 2 o 3 añitos y el juego se inició, lo vendían como ese juego Run and Gun que todos conocéis, pero de Run and Gun Shoot 'em Up. ¿Cuál conocéis? ¿Cuál es? A ese estilo gráfico, pero de beat'em up. El juego se subvencionó por Kickstarter, llevan 2 o 3 años, incluso tienen un montón de... Pero llevan un añito o 2 de silencio y esperemos que al final cumplan la promesa de sacarlo en este año, 2025. El Dice Crime, Traveler of Time. Mirad, ahora que me fijo, mirad el nombre del boss. Caga sangre. Caga sangre, casi. Llegará a todas las consolas. Ya os digo, cuando los juegos son más o menos potentes, llegan también a consolas y Steam. Bueno, este es uno de los que luce mejor, el lúcido. El lúcido me gusta mucho. Tanto el pixel como lo que vi como lo que veo de gameplay. Y este lo tengo anotado ahí en favoritos en Steam. Además, eso de pegarte de tortas siendo un angelito. Pero luce muy guapo. Sedme sinceros, ¿cuántos de aquí conocéis la cantidad de juegos que están saliendo? Porque yo alguno conocía, pero muchos ni idea, ¿eh? Hay muchísimo juego desconocido dentro de lo que tiene que salir de beat'em up. El Fallen City Brawl. Este luce muy guapo. Además, es propiedad... propiedad. Está producido por East Asia Soft, es decir, PlayAsia. Llevan 3 añitos de desarrollo y en principio, si no fallan, esto también saldrá físico por su página web. Ya sabéis, limitado a PlayAsia. Y luce muy guapo el pixel. De hecho, esta es la última rebuild, el último gameplay del juego y ha mejorado un montón desde el último de hace 2 años. El Fallen City Brawl. Y sí que conocemos todos, digitales no tanto. No, la verdad es que hay muchísimo catálogo desconocido. Y este es el Reality Rush. Este Reality Rush no está mal, no tenía ni idea de él. No tenía ni idea de él, es otro beat'em up 3D, también tenemos opciones de cooperativo. Hay cosas rarunas en el juego, tema de físicas y alguna cosita. Pero no está mal, no está mal. Sí, al Spike Out, tiene cositas, sí. Es verdad, ahora que me lo dices, sí, ¿eh? El Spark Hunt. Spark Hunt. Otro que luce bien. Y no tenía idea, la verdad. Este sí que mentiría si yo dijera que le tenía seguimiento, porque no. Este no. Pero no está nada mal gráficamente. Incluso el tema de efectos, luces.
Se ve bastante guapo. La verdad es que sí, ¿eh? El tema de los combos se ve muy bien. De hecho, tiene fusiladas del Street Fighter Race de Dotemu, ¿eh? Tiene alguna cosita que le veo del motor de Dotemu. Vamos, que no está mal el tema. Se ve contundente, sí, Evil. Vamos, se ve que va a gustar. Si sale así, va a gustar. Spark Hunt. Bueno, y esta es una bizarrada. El Street Ball Fury. Recordando los clásicos de los Kunio-kun. No hecho por el estudio Kunio-kun, está claro. El juego de peleas callejeras jugando básquet. Nos lo vuelven a traer. En este caso por un estudio indie. Pixel nos llega el 2025. Y a la vez que nos damos de tortas, pues jugamos a básquet. Está guay. El Street Ball Fury. Vamos, que no se ha inventado esto. Ya la serie de Kunio-kun teníamos muchísimos juegos deportivos callejeros de tortas, ¿eh? El Hidden Dragon King Secrets. Son of Dragon King. Ese Son of Dragon King le están poniendo mucho empeño. No sé, a ver qué opináis vosotros. Es una especie de beat'em up intentando asemejar bastante el tema japonés, pero gráficamente ahí. Aunque no, a ver, puede estar guapo, pero lo veo tosco. Aún todavía en movimientos, en animaciones. Este Son of the King Secrets. Dragon of King Secrets. Tiene cositas guapas. Y luego hay otras... tiene cosas buenas y luego otras un poco cutres. Tiene esa mezcla rara de cosas muy guapas y cosas muy cutres. Una cosa rarísima. El Underling Appreciation. Otro juego subvencionado por Kickstarter. Que gustó bastante. El juego fue apoyado bastante bien. La fecha de salida dieron aquí el 2025. Gráficamente se luce bastante bien. Bastante cute. Este es de los que muy posiblemente también veamos una edición física del juego. Este Underling Precinct. Y la segunda parte de los 8 dragones, 8 Dragons 2, juego que llegó hace 3-4 añitos, ese recordando los juegos de los Double Dragon, pero siendo 8, que gustó bastante esa primera parte y están trabajando en la secuela, el 8 Dragons 2. Como podéis ver, recuerda los clásicos de Double Dragon. Gráficos mismo motor que el primero.
Renegade, sí, bueno, mismo rollo, sí, Evil, sí. Mola un montón. Igual habrá gente que igual no le acaba de hacer, pero a mí me encantan. El hecho de poder coger motos, coches y tirar todo lo que se pueda. Eight Dragons 2. El típico salto que saltas en el aire y tardas 3 horas en bajar. Eso mola mucho. Muy de la época. Legend of the Mask. Este juego también latinoamericano, basado en la lucha libre mexicana. También llega el año que viene. Faltan los codazos, Evil. Bueno, igual los hay, ¿eh? No sé si lo había en el primero. Cuando te agarran por detrás, creo que sí. Y este es de los que me ha dejado un poquito más frío. Este lucha libre. Lucha libre Legend of the Mask. Lo tengo ahí. Lo he metido también para redondear los 70 títulos hoy. Bueno, ¿y este Evil qué? Este de City Connection y Killer River, que nos llega ya este año 2025, que se anunció hace un añito en el Tokyo Game Show. El Rushing Beat X. Recordando el clásico, nos llega este remake, remaster o continuación, no sé cómo llamarlo. Sentimientos encontrados, sí, el gráfico me hubiera gustado Pixel, pero claro, esto no sé. ¿Qué tal? A ver, también es verdad que no es el estudio que nos ha sacado el Lashers. Pero ojalá que no sea otro fracaso como aquel. Es verdad que se ve un poco lento, claro, y no siendo Pixel, empeora la situación. Habrá que jugarlo. Espero que esto no sea otro meh. Sí, no, técnicamente muy chusta, se ve muy chusta, y más viendo los trabajos que ha hecho Dotemu y otros grandes que han hecho juegazos, reimaginaciones de los clásicos de beat'em up, como los Tartar Ninja o los Street Race y compañía, que son unos juegazos, y llega esto y dices, uff, no sé. Rushing Beat X. El Shattered Soul, juego asiático, mezcla beat'em up, hack and slash. Tiene ese motor Unity que parece que en ciertas cositas sea bastante flash. Es otro que los tengo ahí, que no sé si me convencen o no. A la vez tiene cositas que bebe de Vanillaware también, aunque gráficamente no le llega ni a la suela del zapato, pero el juego se llama Shattered Soul. Bueno, y este enseguida lo puse en deseados. El Project Bubblegum. Este sí que apunta maneras, la verdad. Tiene muy buena pinta. Mezcla las plataformas de combate con el beat'em up más clásico. Lucen muy bien. A cooperativo también a 4. Y este es de los que, cuidado con él, que tiene que estar muy bien. Bubblegum. Project Bubblegum. Sir Galgano.
Otro que no sabía yo mucho de él es una especie de Golden Axe medieval, sin llamarlo así. Sigue al gano a Medieval Tale, beat'em up hack and slash en pleno medievo, enfrentándonos a hordas de escuderos, arqueros y todo lo que se menea. Aquí han fusilado todo lo que han podido, ¿no? Desde movimientos de Assassin's Creed, del bueno de Ezio, a todo lo que han podido recuperar de otros tipos de juegos. Streets of Chaos, otro que le tengo muchas ganas, a ver si este año es el definitivo. A ver, como podéis ver, pixel muy clásico, pero me gusta mucho, muy buena velocidad. Este Streets of Chaos. Un Final Fight vitaminado. No sé si al final saldrá este año. Tenía que haber salido el año pasado. Y parece que de momento, hasta el año que viene, nada. Red Rust. Red Rust es otro de esos juegos que descubres y que dices, esto existe. Otro beat'em up 3D. Raro. Y que de producción no está mal, aunque es un poquito raruno. Nos llega el año que viene además. Hola Cuchos, muy buenas. Hoy especial de beat'em ups, lo que nos llega en 2025. Bueno, ya sabéis lo que hemos comentado al inicio del directo. Aquí va pineado el sorteo de las keys de los juegos que tenemos en los análisis review en el canal Gameplay. Red Rust. Dynamite Flare. Este no estaba nada mal, tipo cómic. Bastante chula ciertas animaciones. Habrá que ver cómo se juega. Pero original lo es. Aunque tengo que reconocer que yo me gusta más un beat'em up más clásico. De tortas un poco más clásicas. Pero está chulo. A nivel de animación está guapo. Este Dynamite Flare. Robo Frenzy, otro juego, vista isométrica, en el cual también mezcla cositas de creación de objetos y algo de estrategia. Aquí nos damos de torta con los roboces. Nos llega también listado para el primer semestre del año que viene. Este es Robo Frenzy. Bueno, a ver, los amantes de Barbarian, el juego clásico de Commodore Amiga, no sé si se acordarán de aquel, yo sí me acuerdo. El Age of Barbarian Chronicles,
A ver qué tal, qué os parece esto. Si es cutrongo o es pasable. Yo lo cuento pasable. A ver qué os parece. Es verdad que ciertos movimientos... Pero claro, no está mal, no está mal. Vale, touch, sí, a los furros, sí. Bueno, es que muchos fusilan, Neville. Si empezamos a mirar y la gran mayoría empiezas a ver cosas de unos y de otros. He visto cositas interesantes. Bonito no es, Shinra. Bonito no es. No, no sería la palabra exacta. Lo de decir, un juego bonito. Este no lo es. Es que, a ver, he visto cosas muy guapas en el juego. Pero luego, claro, ves, a ver, vamos a ver. Ves cosas muy guapas y luego ves aquí lo que sería el almacenaje del inventario. Qué cutrongo es el inventario, ¿no? Lo veo chunguísimo Evil. Yo me encantaría jugarlo, porque yo jugué mucho al Barbarian de Commodore Amiga, le eché muchas horas. Y me gustaría jugarlo, a ver qué tal. Pero veis, por ejemplo, este juego tiene cosas encontradas, es decir, igual por lo chungo que es, lo cutrongo que parece, y luego igual te lo pasas de coña, o no, o simplemente dices esto es injugable, ya veremos. El Age of Barbarians Chronicles. Ver un enano con taparrabos es bastante obsceno, ¿eh? Hola, Brocket, buenas noches, directo de los buenos, viva los Shum. Bueno, casi son Shum, son beat'em up, guapo. Sí, yo creo que este es de los juegos que te echas unas risas, ¿eh? Sobre todo si juegas en cooperativo, con algún colega, alguna amiga o con quien sea lo puedas jugar. Tiene cosas guapas. Sale el año que viene. El Age of Barbarians Chronicles. Si habrá coleccionista del tejón, pues no lo sé. Sí, Procket, el Golden Axe y el Street for Rage, los que lo jugamos en el momento, era locura. Bueno, y este es uno de los que prometen más. Este es el Immortal. Este es el último gameplay de Halloween. Le están metiendo muchísimas ganas. Este beat'em up más moderno. Como podéis ver, gráficamente, visualmente, se ve fantástico. O sea, este es el último gameplay. Hay muchos. Y hasta que salga, la gente lo espera bastante, este juego, el Immortal. Visualmente, como veis, muy currado. Habrá que ver al final el resultado final en el gameplay. Immortal. El Demon Crash. Juego bastante chulo el pixel. Es muy simplista, pero no por ello malo. El Demon Crash. Habrá que ver al final el resultado final de este juego que punta maneras, la verdad. Este juego apunta maneras. Esta mezcla de plataformas beat'em up, hack and slash, la verdad que está bastante chulo. Y podemos gozarlo un ratito. Hola, Macarra, guapo. Ahora va a hacer una super promo también a Macarra. Con su canalcito bueno de YouTube.
Y este Demon Crash, este sí que me encantará si podemos jugarlo en el canal, la verdad. Tiene muy buena pinta. Demon Crash. Tensio's Fury. Bueno, esto no sé cómo tomarlo. Este es el No Longer Human, pero el caso es que este juego, que es un beat'em up de velocidad, le llaman beat'em up de velocidad, a lo Katana Zero, pero de tortas, y gráficamente es así, esto va a salir físico. Y me diréis, ¿por quién? Por PM Studios. Es un juego que ha apoyado totalmente PM Studios a este estudio, al estudio de desarrollo, que tiene fechado, se va retrasando, pero va a salir en físico para Switch y Play 5. Este No Longer Human, y es un beat'em up. Veremos al final cómo es esto y cómo sale, pero no sé. Yo veo aquí una cosa blanca que se mueve muy rápido, que se da de tortas. Ya veis que aquí lo único es que supongo que será divertidísimo a la hora de jugarlo. Veremos a ver el final, el resultado final. Otro de esos juegos que ha mejorado bastante, ¿eh? Es verdad que este Son of Iron 2, la secuela del primero, ya no es un Barbarian como el que acabamos de ver. Mejorado bastante gráficamente. Quizá algún movimiento un poco todavía a pulir, pero apunta maneras, apunta bastantes a maneras, la verdad. Song of Iron 2. Los golpes se ven contundentes. Roque, ¿lo ves tosco? Pues te has perdido varios anteriores a esto. Es que esto nos parece una maravilla en comparación a los que hemos visto, Roque. Habrá que probarlo al final. El Project Moonborn. Este no conocía mucho de él. La verdad es que me ha encantado. Es el hombre lobo que se papea todo lo que se menea. Cuidado con él. Este me encantará probarlo. El Project Moonborn. El proyecto de la luna nacida o el nacimiento de la luna, ¿no? Está guapo. Tiene pintón, ¿verdad? Nos llega el año que viene. Sí, claro, la fluidez es otra cosa, porque es que el otro no, de fluido era poco, sí. Claro que esto es un juego 2D pixel. Pero es verdad que, claro, que el otro se nota pesado por lo menos. Bueno, otra fusilada. Evil, ¿qué te parece esta? Un Splatterhouse de hacendado. Nos llega el año que viene el House of Pine. Cuidado que lo jugaré, que lo jugaré. Que igual a falta de un Splatterhouse nuevo jugaremos a esto. Jugaremos a este. Sí, sí, está muy caro los de Mega. Bueno, hasta el de Play 3 está caro. Hasta el Splatterhouse de PlayStation 3 está caro. Se ve cutre, Evil. Sí, sí, a ver, la verdad es que sí, pero me ha hecho gracia ponerlo. Bueno, y este sí que está guapo. Este es el 1000 Cuts, un millar de cortes, pixel 8 bitero, muy buena pinta, con estética samurai, la música preciosa también.
Y este sí que... Ojo con él, ¿eh? El 1000 Cats. Dice Cucho que no llega ni a la suela de los zapatos, copia mala. El anterior, sí, a ver. Está claro que no es un Splatterhouse. Estamos hablando que el Splatterhouse, ¿cuántos años tiene el clásico? Y la maravilla que hicieron en aquel momento. Y este juego es actual, el que van a sacar. El anterior. Pero este sí que es otra cosa, ¿eh? Bueno, y el Pixel Punch. Otra fusilada. Supongo que sabréis a quién. A ver, ¿a quién puede ser una banda de música y Pixel Beat'em Up? ¿A quién pueden fusilar? El Pixel Punch. Scott Pilgrim. Sí, sí, tanto y tanto. Versión 2.0, sí. Asturmaniac. Tanto Shinra. Bueno, cuidado, cuidado que no estaba nada mal. Gracias, Flores. Gracias, guapo. 19 mesazos. 19 mesazos. Gracias, guapetón. Pues ¿veis aquí el gameplay? Cuidado. Puede estar bien y todo, Puede estar bien y todo. Más lentorro, eso sí, más lento que el Scott Pilgrim. Pero es un buen fusil de asalto, el juego. Muy copión, sí. De hecho, es que hay poderes casi calcados. Es terrible, sí. Y el Shobatsu, ya el último, el Shobatsu. Este tiene otra pinta, el Shobatsu. Juego que ya lleva varios añitos de desarrollo. Muy original. De animaciones muy chulas. Este juego de estética japonesa. Shobatsu. Shobatsu. Muy chulo. Y hasta aquí eran los 70, pero antes de nada, antes me ha comentado un juego, el bueno de Evil, Barbarian, ¿verdad, Evil? Barbarian. Barbarian, gameplay. Juego de hecho por un solo desarrollador que le mola mucho a Evil. A ver, lo tenemos aquí. Dungeon gameplay. Aquí. ¿Qué tal? A ver, esto es recomendación de Evil Ryu. Oye, pues pinta guapo, ¡Ostras! Pues va a ser que sí, Evil. Me la has vendido ya, Dungeon Gameplay. Estoy en el Dungeon Gameplay. Sí, muy guapo. Tenemos una tigra con espadón. Cercenando todo lo que se menea. ¿Y esto se le ha hecho un pavo? ¿El solito? Pues el tío es un crack, Tema de movimientos, colisiones, animaciones, wow. Barbarian. Bárbaro el juego. Sí, tema de la cámara, habrá que ver, pero de momento no se me desajusta, En lo que sería el tráiler, porque ya habéis visto que cuando los juegos van mal, incluso en el tráiler se nota que van justas.
De uno que se fue de Arc System, ¿verdad? Evil, has comentado, eso es. Muy guapo. Pero antes, la gente que no estaba, vamos a ver el mejor juego. Bueno, vamos a ver el segundo tráiler. Creo que había un segundo tráiler desde el Barbarian. El PvP, PvE, creo, aquí. A ver qué tal. Y luego vamos a ver el mejor juego que hemos mostrado hoy. Además español. Hostia, está guapo también, ¿eh? El tema de la cámara no me disgusta nada lo que hace, ¿eh? El efecto de cómo se acerca, cómo baja. Muy guau, y el efecto este, ¿eh? Muy guapo, muy guapo. Pues se les ha ido un crack de Arc System, ¿eh? Se les ha ido un auténtico crack. Muy chulo, Evil. Pues ya lo tengo anotado en mi cabeza, ¿eh? Eso ya ha quedado a fuego ahí. Hombre, tiene un curro exagerado, ya me dirás. Esto tiene que ser brutal. El tío tiene que estar 24/24, 365 días del año trabajando, y aún así, ni haciendo esas horas, si no tienes las capacidades y la calidad para poder hacerlo, es imposible. Bueno, pues vamos a uno que es mejor que este. Vamos a uno que es mejor que este. Que lo hemos enseñado antes. Para los que no habéis estado en el directo, hemos puesto el gameplay del que será el mejor juego del año que viene, Beat'em Up. A ver qué, por si no lo conocéis. De Herbe Software. De Herbe Software, Esto es Canela en Rama. De videojuegos Fermín. De la época Mascani. De los madriles. Un videojuego al más puro estilo arcade. Juan, vaquilla. Basado en los personajes del cine kinky. Perros callejeros, el vaquilla, Torete. Spanish Rush. Mola un montón, mola un montón, la verdad. Esto lo queremos ver, a ver si lo consiguen terminar el juego el año que viene, lo vemos. La verdad que es una gozada. Este es el segundo tráiler. Rick Lugar, sí, tanto. La verdad es que ves ahí a Torrente por ahí en medio, mira los golpes especiales. Oye, que puede estar guapo, el vaquilla ahí tirado al suelo. Cuidado, esto puede ser canela, canela. Bueno, pues hasta aquí los Beat'em Up. No ha habido para más, han sido 70 juegos. Y ya os digo, más o menos salen entre 200 y 250 el año que viene listados, pero la calidad de la mayoría de ellos era bastante mierdola. Había que hacer muchísima criba. Es un género, parece que fácil de programar o de crear. Es verdad que, por ejemplo, otros géneros como Metroidvanias y otros estilos, la criba o la calidad de los juegos es bastante superior de lo que se conoce que va a salir. Y en cambio de Beat'em Up, a pesar de que hay mucho que sale de muchísima calidad, también hay mucho que roza el esperpento, el esperpento. Pero bueno, espero que os haya gustado. Y que hayáis conocido algunos juegos que no teníais o que no conocíais, como me ha pasado a mí. Y de todas maneras iremos indagando a ver lo que sale a futuro, Y ya... Y que sepáis que... Bueno, parece que se nos hay dislike. Se nos ha ido un poquito el...
Aquí voy a poner la cámara, cambiarla. Vaya. No puedo. No se activa. Sí, ya lo sé. Bueno, no puedo. Vemos un poquito de delay. No os preocupéis. Bueno, el próximo día... Eva viene, no, le estoy diciendo que no se puede. El OBS se ha quedado tirado. Pero no os preocupéis. El próximo día tenemos preparado cositas. El lunes no sé qué haremos. El domingo no estaremos en novedades. No ha habido nada en la semana. Una semana que ha sido bastante escueta en cuanto a noticias. Lunes haremos algún especial o jugación. Y luego haremos, semana que viene, haremos el especial de indies, de todos los indies del mes de diciembre, como hacemos cada mes, y alguna cosita más haremos durante la semana. Y muchas gracias por estar aquí hoy viernes. Acordaos que mañana es el día santo de los inocentes, ¿no? Que no os tomen el pelo. Y nos vamos a marchar, pero no sé con quién nos vamos a ir. No sé quién está en directo ni quién deja de estar. ¿Quién tenemos por ahí? A ver quién tenemos por ahí. A ver quién está por ahí. ¿Quién tenemos por aquí? Tenemos a Naranjita en directo jugando. Vámonos con Naranjita. Venga, vamos con Naranjita. Que está jugando a cosas guays. La buena Naranjita, vamos a ir con ella. Al Song of Horror. Está jugando al Song of Horror. Buen juegazo. Y ya os digo, nos vemos el próximo día, lunes, a las 9 por aquí. Y algo haremos, ¿eh? Hasta el lunes, guapos y guapas. Chao.